Es para mí un honor y un privilegio poder presentarle a los ponentes de este día, a los participantes. Tenemos al doctor Rafael Trejo, hematólogo del Hospital El Salvador. Bienvenido a nuestra teleclínica de Banco de Sangre, el licenciado Héctor González, que es nuestro jefe de Banco de Sangre del Hospital El Salvador. Así que, sin más, agradecerles que estén conectados. Esta es nuestra tercera teleclínica del año y esperamos que, así como hemos tenido las otras, aprendamos un montón. Así que, doctor, ¿cuál es el tema que hoy vamos a revisar? Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ese día vamos a hablar de los hemocomponentes, su uso y sus indicaciones. Es algo que el día a día vivimos en los hospitales y creo que a veces es necesario refrescar y retomar cómo debemos de usar, cuándo debemos de indicar un glóbulo rojo, una plaqueta, qué paciente se beneficia, qué paciente no se beneficia. Sobre todo que es un tratamiento tan escaso, tan difícil. Actualmente, el licenciado no me dejará mentir, y todos los bancos de sangre del país pasan muy cortos de estos hemocomponentes. La donación altruista es bien baja en el país, entonces debemos saber utilizarlos y priorizarlos adecuadamente para hacer un uso adecuado y que los pacientes que de verdad se beneficiarían del uso de hemocomponentes se beneficien. Hay pacientes que no es que no se beneficien, pero hay otros tratamientos, otras maneras de abordarlos. Entonces, este día espero yo que podamos ayudarles y dar una guía más o menos de cómo debemos de utilizarlo, ¿verdad? Y en qué casos. Excelente. Recordarles a todos y todas que pueden escribir sus preguntas en el chat de la teleclínica o al final de la misma, de la exposición, pueden perfectamente a mano alzada hacer las preguntas. Así que muchas gracias, doctor, y adelante. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de cada hemocomponente, esa es la agenda de este día. Como le mencionaba, la sangre ahorita es un bien irrepasable. Es un tratamiento, porque es un tratamiento médico que se obtiene de otro ser humano. Entonces dependemos de que haya una donación. Debería ser voluntaria. Lamentablemente es muy poca la donación voluntaria, ¿verdad? Y de personas sanas. La idea de que sea una persona sana y voluntaria es que obtengamos productos seguros, adecuados, que no compliquemos o agreguemos otra enfermedad a los pacientes que la van a recibir, ¿verdad? Y siempre, siempre creo que la base del uso del hemocomponente es usar el riesgo-beneficio, ya que un hemocomponente puede también causar problemas clínicos, problemas de salud, infecciones, reacciones adversas, que eso tendría que ser otro tema, hablar de reacciones adversas de hemocomponentes, pero sí siempre tenerlas presentes. De hecho, doctor, la OPS dice en su listado de medicamentos esenciales que la sangre y los hemoderivados son medicamentos esenciales necesarios para poder garantizar la salud de la población. Exacto, los hemocomponentes es un tratamiento médico, así como cualquier medicamento. Bueno, ya vamos a ver que hay unos hemoderivados que vienen de los hemocomponentes que no, quizás no tenemos no recordamos que vienen de una transfusión, pero de una donación, perdón. Entonces, deben ser manejados como medicamentos, deben ser vigilados, monitorizados idealmente o con signos vitales, antes de una transfusión, durante una transfusión, que creo que hay una eco clínica de eso, ¿verdad? Del acto de transfusional. Exacto, sí. Que es muy importante porque los hemocomponentes son tratamientos tan fuertes como un antibiótico, como una hemodiálisis, etcétera. Entonces, debemos de tener claro eso, que debemos, como médicos, personal de laboratorio, enfermería, estar a la par del paciente, ver si de verdad es necesaria esa transfusión y si se está haciendo el acto de manera adecuada. Entonces, continúo. Les traigo 3 casitos que no les voy a contestar ahorita, pero para que los tengamos pendientes, que es algo, como diríamos, casos de la vida real, que nos pasa muy seguido. El primero es un masculino de 60 años, etilista crónico, hepatópata crónica, Charput B, y lo ingresan por una encefalopatía hepática.
no hay datos de sangrados. Al examen físico no hay hematomas, no hay petequias, solo tiene la encefalopatía. Pero si vemos los exámenes de laboratorio, tiene una hemoglobina de 8. Ojo con el volumen corpuscular de 110, hemoglobina corpuscular de 38, glóbulos blancos de 3.500, 50.000 plaquetas. El tiempo de protrombina de 19 con un control normal de 12. El TPT de 58 con un control normal de 32, un INR de 2.5 y un fibrinógeno de 180. La pregunta que les dejo en todos los casos es, ¿tiene indicación de transfusiones, verdad? Después las vamos a ir contestando según el otro caso, otro hombre de 88 años, insuficiencia cardíaca, clase funcional 4, diabético, hipertenso, insuficiencia renal crónica no terminal, pero ya con creatinina de 2, ingresa por disnea con una ICC descompensada, requiere oxígeno, no hay sangrados. Tampoco hay examen físico mayor cosa, pero tiene hemoglobina de 8 también. Los volúmenes están normales, plaquetas normales, pero si vemos, bueno, hemoglobina de 8 es lo que tiempos normales, pero de fibrinógeno normal. Y otro caso, una joven de 45 años, sin ningún antecedente, un trauma cerrado de abdomen, en choque hipovolémico, venía con hemoglobina de 12. Al examen físico no hay mayor cosa más que el dolor abdominal, pero hemorragias no había. Pero a las 2 horas se le toma un hemograma, tiene hemoglobina de 9, volumen es normal, glóbulos blancos normal, plaquetas de 80.000, TP de 19, TPT ya un poco prolongado y el NR. Bueno, ya después lo vamos a desarrollar. Quiero hacer primero abordar qué es un hemocomponente y qué es un hemodiderivado. En hemocomponente, cuando nosotros donamos sangre, como pueden ver, así es todos los que hemos donado se obtiene una bolsa de sangre. Nos la etiquetan con nuestro grupo sanguíneo, pero no es esa la que se utiliza. Esta sangre pasa a un proceso de banco de sangre donde es separada en dos compartimientos principales, un concentrado de hematíes y de plasma rico en plaquetas. Este plasma se divide en unidades de plaquetas, en plasma que se va a congelar y después ese plasma también se pasa a una congelación extrema, ¿verdad? A menos 80 se pasa al freezer y luego pues para hacer los hemoderivados se trabaja con la industria. Pero para hacer crioprecipitados... Para hacer el famoso crioprecipitado. Se tiene que congelar a menos 80 para después llevar un proceso de descongelación de 8 grados y después hacer el fraccionamiento del crioprecipitado donde se hace la concentración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los hemocomponentes son los productos que se obtienen de esta donación de sangre, que son los concentrados o glóbulos rojos empacados, conocidos, el plasma fresco congelado, las plaquetas y los crioprecipitados. Eso es bien importante porque también de esto se puede obtener los hemoderivados, que actualmente se usan mucho y los distribuyen las farmacéuticas, pero se obtienen de este mismo. Lo que pasa es que los bancos de sangre de otros países venden el plasma que se obtiene y de así es como se obtienen los famosos hemoderivados, que son la albúmina, la globulina, por ejemplo, está la globulina humana, la globulina antitimocitos, los factores de coagulación como el complejo protrombínico, que el factor 8, factor 9, el factor de von Willebrand, que ya también ya hay unos que son hechos de manera artificial, pero usualmente se obtienen así. Esos son hemoderivados. ¿Qué quiero dejar claro con eso? Que vienen de una transfusión, de una donación, perdón. Entonces puede darnos las reacciones que nos puede dar una plaqueta, un glóbulo rojo, que tengamos cuidado porque tenemos que tener la misma vigilancia que se tiene con una transfusión. Entonces, tener presente esos dos conceptos. Un hemocomponente es lo que usamos usualmente como transfusión y un hemodiderivado es un producto que se obtiene de estos hemocomponentes, en tal caso el plasma. La albúmina, que por ejemplo es de las que más se utiliza en todos los hospitales, las globulinas que se utilizan en Guillain-Barré, en algunas leucemias, algunos linfomas, los factores de coagulación como en hemofilia, que se puede usar el factor 8, factor 9, que antes se obtenía así o ya se está obteniendo de manera sintética, pero hay todavía algunas que lo distribuyen así. Entonces hay que tener presente y saber diferenciar eso. Un hemodiderivado no es lo mismo que un hemocomponente, es algo más producido por las compañías pero obtenido a partir de una donación de sangre. Entonces, y tener presente que la sangre que donamos
no es lo que se le transfunde al paciente, sino el hemocomponente. O sea, no estamos transfundiendo sangre completa, ya eso es en rarísimas ocasiones que se va a hacer, sino que se transfunde hemocomponentes según la necesidad de cada paciente. Exacto. Licenciado González, de una donación, ¿cuántos podemos obtener? Podemos contener una unidad de glóbulos opacados, una unidad de plaquetas, una unidad de plasma. Eso es para cada paciente. Eso es bien importante porque a veces, ya vamos a ver cuánto es la dosis de una plaqueta, porque a veces necesitamos transfundir plaquetas y los familiares, los médicos, ya llevó un donante, pero una donación solo me da una unidad de plaquetas y muchas veces las dosis andan entre 6 a 8 unidades. Entonces, si yo necesito transfundirle a alguien plaquetas, 6 unidades o 12, tal vez necesito por mínimo 6 donadores o 6. O un donante de aféresis. Ya vamos a hablar adelante de las aféresis, que es otra opción, ¿verdad? Entonces, eso como generalidades. Como generalidades también, ya vamos a ver esa pregunta. Este es un cuadro donde les resumo cuánto es la cantidad. Es bien importante conocer cuánto es el volumen, ¿verdad? Cuánto líquido le estoy transfundiendo a mi paciente. Por ejemplo, un glóbulo rojo, las bolsitas de glóbulos rojos que todos las hemos visto andan entre 230, 330 ml. Aquí, ¿cuánto dan las bolsas de nuestro? Entre 250 y 300. Exacto. Y recordemos que es un líquido que le estamos pasando al paciente. Las plaquetas hay por aféresis y por unidades, que es la que se obtiene de la donación. Una unidad tiene entre 50 a 100 mililitros, que creo que en 100 andan. No, 50, 60 manejamos. Exacto. Entonces quiere decir que si le voy a poner 6 unidades, son 6 por 5, 300 ml que le estoy pasando. Y una aféresis, que más adelante cuando hablemos de las plaquetas les explicaremos qué es una aféresis. Anda en 250 a 300 ml, inclusive puede haber más, eso va a depender del donador. Las unidades de plasma andan entre 200 a 300 cuando se han obtenido también de una donación. Porque también se puede obtener de aféresis. Cuando hacíamos el famoso plasma convaleciente, exactamente, podíamos obtener esas cantidades, 300, 600 hasta 800 ml. Un solo donante. Solo plasma, ¿verdad? Que la aféresis es una metodología muy útil y muy beneficiosa para los porque se pacientes. Utiliza un solo donante. Exacto. Para poderlo transfundir. Luego, cuando transfundimos, ¿cuánto tiene de hemoglobina una unidad de glóbulos rojos? Tiene 4 gramos. Aún así, solo se sube 1 ya. ¿Cuánto dura un glóbulo rojo? Puede durar entre alrededor de depende del tipo de anticoagulante que se esté utilizando y el método de fraccionamiento que se utilice, puede durar entre 35 hasta 42 días. Exacto. Y lo que nos da una plaqueta. Y se debe mantener en refrigeración, ¿verdad? En cámaras de entre 2 a 6 grados centígrados. La infusión es bien importante, ¿verdad? No se debe transfundir tan rápido como vemos el tiempo menos en 90, 60 minutos hasta 120 y tampoco debe pasar más de 4 horas. Un glóbulo rojo que ya tiene más de 4 horas colgado se debe descartar porque se llena de bacterias y vamos a causar y pierde la viabilidad el eritrocito. Entonces debe descartarse, no se debe continuar, no más de 4 horas. Y doctor, en alguna ocasión, por supuesto, hace muchos años, observamos en algunos lugares que transfundían para un paciente con múltiples traumas un glóbulo rojo, pero le decían al interno, mira, apretarle la bolsa para que pase más rápido o ponerle el tensiómetro, y ahí estaba a dos tensiómetros. Yo lo hice, pero lamentablemente no. No, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando infundimos demasiado rápido, como que fuera suero o un glóbulo rojo, destruimos el eritrocito, causamos una lisis del eritrocito y no nos funciona. También más adelante les traigo un poquito de que sería otra temática, que es la hemorragia masiva o la transfusión masiva. Ahí se dan las guías, hay guías ya de cómo actuar ante esos casos, ¿verdad? Que es un glóbulo rojo, la plaqueta y un plasma. No, se debe pasar, si me urge, 60 minutos, ¿verdad? La infusión, pero el eritrocito va a funcionar en ese momento, ¿verdad? Las pueden poner seguidas cuando es urgencia, pero no se debe pasar tan rápido porque no le estoy pasando nada, estoy destruyendo lo que necesito, la célula que va a transportar oxígeno al cerebro, a los riñones, al resto del cuerpo.
Luego, los glóbulos rojos sí tienen que llevar compatibilidad ABO, RH, y hacerse pruebas cruzadas. Yo sé que muchas veces se quiere hacer tipo a tipo sin cruzar sangre. Pues si es una emergencia, pues está aceptado, pero actualmente con las metodologías, el licenciado no me dejará mentir, ya se puede hacer una prueba cruzada en minutos. 35 minutos, 25 minutos. O sea, igual siempre hay que tener ese cuidado de que siempre tiene que haber una compatibilidad, ¿veo? A diferencia de las plaquetas, idealmente debe ser el mismo tipo, pero no es necesario, es algo importante porque a veces en los hospitales nos rechazan las plaquetas porque no es el mismo grupo. O sea, es bastante común que tengamos ese problema, que tenemos plaquetas, pero un médico no quiere transfundir porque dice, exacto, no es de tipo a tipo, dice. Sí, no, las guías no son claras. Sobre todo hay que tener cuidado, hay unas que quedan como con un poquito de eritrocito. Sí. Eso tal vez nos va a dar reacción. Ajá, pero va a depender de si ya estamos usando, ¿cómo se dice? Métodos de fraccionamiento más modernos. Ya no se contaminan del eritrocito. Pero no, recordemos que las plaquetas solo van con plasma. Y el plasma, como podemos ver, es un volumen bajo. Eso sí, las plaquetas viven menos, solo 5 o 7 días después de obtenidas. Eso es bien importante, debe de mantenerse al aire ambiente, no se debe poner en refrigeración. Hemos tenido muchas veces ese problema en que hemos encontrado plaquetas en refrigeradores. Y como ahí les pongo, en agitación continua. Muchas veces le damos al servicio la plaqueta, ¿verdad? Y nos la guardan así, pues se tienen que estar agitando porque la plaqueta se destruye inactiva si no está moviéndose. Se deja en plasma porque la plaqueta necesita glucosa, sodio, potasio para estar viva. Entonces, debe estar en constante actividad porque en el torrente sanguíneo así está la plaqueta. Entonces, debe estarse agitando y se debe transfundir de manera rápida. También eso es importante. A gota rápida, no más de 20 o 30 minutos. ¿Por qué? Porque si no, como se queda la bolsa, si la dejan colgada a gotita lenta, va a destruirse esa plaqueta, se inactiva y no funciona. El plasma, a diferencia, como dice su nombre, está congelado, tiene factores de coagulación. Es importante que si lo descongelamos ya no se puede volver a utilizar. Así que es necesario estar seguro que lo vamos a usar porque a veces dicen plasma fresco para una cirugía, digamos, pero al final no lo usé, hemos desperdiciado ese componente. Estar seguro que solo es importante conocer el grupo sanguíneo ABO o AB0 y no el RH, o sea, puedo ponerle a un A positivo o A negativo, a un B positivo, B negativo y así, ¿verdad? Entonces no es necesario hacer pruebas cruzadas ni para plaquetas ni para plasma. Bueno, antes de transfundir, a mí me gusta siempre preguntar, porque no es como un medicamento, ¿verdad? Que tengo un antibiótico, una bacteria y le voy a poner este antibiótico. La transfusión no es así. Debemos ver, primero, unas preguntas que me tengo que hacer cuando voy a transfundir a un paciente. ¿Me va a mejorar la condición del paciente con la transfusión? Segundo, ¿hay alguna alternativa antes de transfundir, verdad? Recordemos que como todos los bancos, ¿cuántas pruebas hacemos de infecciones? Hacemos 6 pruebas. 6 pruebas, ¿verdad? Que son para hepatitis B, hepatitis C, sífilis, chaga. Exacto. Aparte de las pruebas que hacemos de complementarias, ¿no? Complementarias. Exacto. Pero no hacemos la de todos miles de virus que existen. Ejemplos, herpes, COVID, que ya se dice citomegalovirus, Epstein-Barr, el virus del linfótrofo humano. Entonces recordemos que eso no las hacemos y en ninguna parte del mundo se hacen, pero tener en presente que podemos transmitir una infección de esa. Entonces, realmente la transfusión la debemos usar si es necesaria. Si hay alguna alternativa, es mejor usar la alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Si es una anemia por deficiencia de hierro, ponerle hierro. Si es por deficiencia de B12, ponerle B12. Que esa es la causa de la anemia. Si el paciente está estable, que ya lo vemos más adelante. Los beneficios de una transfusión superar el riesgo. Es lo mismo que hablábamos, ¿verdad? Por ejemplo, un glóbulo rojo realmente es necesario. Si no es necesario, puedo causar una sobrecarga hídrica. En un paciente, por ejemplo, el de la ICC, si le pongo 2 unidades, lo voy a meter en edema agudo pulmón. En un paciente que no orina, insuficiencia renal, realmente el beneficio es mejor que el riesgo. El plasma puede causar trali, puede causar trombosis, ¿verdad? Igual que el crioprecipitado. Entonces,
realmente el beneficio es mayor al riesgo de ponerle la transfusión? Esas son las 3 preguntas que creo que como clínicos debemos hacernos antes de indicar una transfusión, ¿verdad? ¿Cuáles son las indicaciones más importantes que son una transfusión? Uno, para pérdidas sanguíneas, o sea, una hemorragia, una herida por arma de fuego, obviamente se va a necesitar. Restaurar, aumentar la oxigenación tisular por deficiencia de alguna hemorragia o una hemoglobina muy baja. Sobre todo en estados agudos, como una hemorragia aguda, ¿verdad? Pero vamos a conocer que hay pacientes con insuficiencia renal que tienen 8 hemoglobina todos años y andan oxigenando adecuadamente. Entonces, eso es importante. Normalizar trastornos de coagulación, muchas veces por eso lo usamos, y aporte de ciertos hemoderivados como albúmina, que no es el tema de inmunoglobulina. Pero sobre todo, la condición clínica es algo que a mí como hematólogo y como que trabajamos mucho con las transfusiones, no es transfundir exámenes de laboratorio, ¿no? No es hemoglobinas bajas, tiempos de coagulación prolongados, es el estado clínico del paciente. Ya vamos a ver que hay casos que podemos tener buenas hemoglobinas y quizás el paciente sí se beneficia de la transfusión y no la usamos porque decimos está bien. Entonces es el estado clínico del paciente el que tenemos que evaluar para valorar una transfusión, ¿verdad? Antes que exámenes de laboratorio. Lo ideal es que tengamos guías. El doctor Santamaría, no me deja mentir, se está trabajando para actualizar la guía del país, porque creo que ¿de qué año? La última, 2008, ¿va? Sí, 2008, 2009. Aún así, hay guías internacionales del uso adecuado, que hoy con la tecnología las podemos ver. Siempre individualizar el paciente. En transfusión 1+1 no es 2. Cada paciente es diferente, cada caso es diferente. Hay unos que van a necesitar más transfusiones, otros no, otros no van a necesitar. Y al final, la decisión siempre la va a tomar el médico, ¿verdad? El que debe de evaluar. ¿Qué se transfunde más? Actualmente hay guías que dicen que las hematías se transfunden, es el que más se transfunde, casi siempre para diagnosticar o hacer procedimientos quirúrgicos. El plasma igual, para procedimientos. Y las plaquetas se utilizan más que todo, es la que menos se utiliza de los hemocomponentes, gracias a Dios, porque son las más difíciles de conseguir, pero sobre todo en enfermedades hematológicas y cáncer, ¿verdad? Plaquetas bajas, leucemias con plaquetopenia, PTIs. Vamos a hablar de cada hemocomponente. Primero, de los concentrados eritrocitarios o glóbulos rojos. Mencionaban de la sangre total. Hasta un par de años se usaba sangre total, pero actualmente ninguna guía le recomienda. Los bancos de sangre deben de estar con un stock de glóbulos rojos. La guía dice inclusive tener unos O negativos para los casos que desconocemos el grupo sanguíneo. Como que me decía, me llegó un paciente con hemorragia, entonces deberíamos tener unos O negativos para ponérselo, ¿verdad? Porque ya sabemos, como todos sabemos, no tienen antígenos, entonces se puede transfundir. Es el donador universal, entonces deberíamos de tener. Entonces, todo banco de sangre debería tener su stock de eso. Y la sangre total, que es la que obtenemos cuando donamos, se usó a tiempo de la guerra. Actualmente... Sí, de hecho, las primeras transfusiones, nos explicaba uno de los ponentes, ponían al receptor y al donador y una vía le estaban pasando a ver si no le pasaba nada. Exacto. Entonces, no se recomienda, está en desuso, ¿verdad? De ahí, el que usamos actualmente es el glóbulo rojo empacado, ¿verdad? Tiene el glóbulo rojo, tiene la ventaja de que es leucocita y leucocitado. Y eso ayuda mucho porque previene muchas reacciones adversas. Entonces, no tiene plaquetas, no tiene granulocitos. Es importante, solo glóbulo rojo. Tiene un poquito de plasma para que el eritrocito viva, ¿verdad? Porque necesita, en esos 30 días que va a estar almacenado, tener un poquito de aporte de glucosa y lleva anticoagulante, que es citratado, ¿verdad? Que antes los que se usaban daban reacciones porque está la famosa de usar que subía el potasio y se ponía gluconato para cuando transfundíamos mucho. O ya no es necesario porque el anticoagulante que trae ya no baja ya no altera el calcio ni el potasio,
Entonces es bien importante. Antes sí era necesario poner gliconato de calcio después de 3 glóbulos rojos. Actualmente no es necesario. ¿Y cuál es el principal? Sobrecarga de volumen es su reacción principal, ¿verdad? Siempre tener en cuenta que 250 ml en un paciente mayor con insuficiencia cardíaca, el 250 puede causarle hasta edema agudo de pulmón. Entonces es importante valorarse. Luego está el eritrocito lavado, ¿verdad? Que se utiliza en pacientes que tienen reacciones al plasma o que tienen anemias hemolíticas. Al lavárselo, el plasma, o sea, el poco plasma se pasa a un proceso. Hoy sí se lava, pero se pierde una cantidad de glóbulos rojos. Exacto. Lo que ahora estamos implementando es que hacemos un eritrocito desplasmatizado y lo hidratamos con una solución aditiva que siempre mantiene y preserva el glóbulo rojo hasta 42 días y lo mantiene hábil para poder hacer el transporte de oxígeno. Los eritrocitos lavados son muy útiles para pacientes que tienen reacción, han sido politransfundidos, para pacientes que tienen anemias hemolíticas, para pacientes que se piensan trasplantar como un trasplante renal, trasplante de médula, si algún día lo hacemos en el país. Eso sí, como dice el licenciado, se pierde el glóbulo rojo, o sea que me va a subir menos la hemoglobina. Cuando se ha hecho de manera rápida o porque urge, puede vivir menos el eritrocito. Y está el leucorreducido, que se usan unos filtros especiales. Bueno, ya hay fraccionamiento que nos está... Lo reduce y aparte de eso, nosotros filtramos la unidad para dejar... ¿Qué quiere decir eso? Que en teoría tenemos solo glóbulos rojos en la bolsa, pero siempre queda una cantidad de leucocitos. Unas trazas, ¿no? Y esto es bien importante, sobre todo para pacientes que se va a trasplantar. Y para niños. En niños deberían ser leucorreducidos, irradiados también, que no lo traigan, y filtrados, ¿verdad? Porque pueden darnos reacciones crónicas. Entonces, la leucorreducción es para evitar rechazo o injerto contra huésped crónico por mucha transfusión y para evitar el rechazo de trasplantes de órganos sólidos, por ejemplo en renal, que ya se hace trasplante renal. A todo paciente que se piensa trasplantar debería leucorreducirse, ¿verdad? Sí, lo hacemos en el ministerio, ¿verdad? Hay filtros, pero casi siempre se deja para pacientes que van a ser trasplantados, ¿verdad? Esos son los eritrocitos que contamos. Como decía, sangre total ya no se usa. El más utilizado. El lavado se utiliza, como les decía, en reacciones alérgicas a los eritrocitos, sobre todo en deficiencias de inmunoglobulina. En la embarazada con menos de 32 semanas de gestación debería usarse lavados. Y en niños con pesos de menos de 1.500 gramos. Y como les decía, para evitar el rechazo por HLA y las infecciones por citomegalovirus en los niños, por eso se deberían de leucorreducir. De hecho, uno de los proyectos, ¿no?, que tiene el ministerio es poder avanzar hasta la inactivación de patógenos con los glóbulos rojos, ¿no? Porque está cada vez más claro de que pueden vivir un poco más. O sea, al hacer una donación, en el glóbulo rojo van glóbulos de distintas edades. Van jóvenes, van un poquito, así como nosotros, algunos que están con mayor edad. Entonces, por eso los tiempos de vida a la hora de hacer ese procedimiento, ¿no? Sí, el glóbulo rojo se pueden activar patógenos y linfocitos con irradiación. Es lo mejor. Lo que pasa es que es un procedimiento algo caro. En guías internacionales dice que a todo niño se debería irradiar el eritrocito que se le va a poner. Vive menos, pero en teoría sería el buen hacer, ¿verdad? Esperemos que algún día en los bancos de sangre se pueda hacer. Y para todos los pacientes hematológicos que se fuera a trasplantar médula o ya trasplantados, eso sí es obligación irradiarlos para evitar el rechazo del trasplante. Hay diferentes sociedades científicas que han hecho ensayos y de hecho hay patologías que la transfusión debe ser restrictiva. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nos asustamos cuando tenemos hemoglobinas de 8, 9, pero hay enfermedades o patologías o estados clínicos que nos dice que lo ideal es mantener hemoglobinas bajas para mejorar el paciente. La NCCN en cáncer, hay varias guías que nos han hecho análisis, metaanálisis de esto, de la restricción de la anemia restrictiva, como las hemorragias gastrointestinales, etcétera. Les traigo acá unos casos. Y está el consenso.
Y esta es una guía que nos puede servir para la transfusión de glóbulos rojos. Una hemoglobina abajo de 7, casi nadie podemos discutir que necesite una transfusión, tenga la enfermedad que tenga, sea el estado clínico que tenga. Una hemoglobina abajo de 7 casi siempre es necesario transfundir. Entre 7 y 8 hay que ver si el paciente está estable, si tiene un factor de riesgo como que ya no orina porque tiene insuficiencia renal, está en diálisis, porque tiene una ICC y está estable, no está desaturando, no está disneico, no es necesario transfundir, pero ahí sí hay que hacer una buena evaluación clínica. En cambio, si tiene entre 7 y 8 y hay signos de hipoxia, o sea, desaturando, taquicárdico, pálido, mareado, con síncopes, hay que transfundir. Entre 8 y 10, igual lo mismo, ¿verdad? Ver si factores de riesgo, si signos de hipoxia, taquicardia, mareo, síncope, hay que transfundir. Pero igual, entre 8 y 10, y tengo el paciente estable, no está taquicárdico, no necesita aporte de oxígeno, no está hipotenso, no hay indicación de transfusión. No se diga arriba de 10. De hecho, solo el caso en pacientes con infartos o problemas cardíacos sí está indicado tener hemoglobinas arriba de 10. No es necesaria la transfusión, solo cuando pues hay que transfundir, la idea es mantener arriba de 10 el paciente cardiópata. Pero si hay otra manera de subir la hemoglobina, pero sí es razonable ponerle transfusiones, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué quiere decir? Va a depender de la clínica. Hemoglobinas arriba de 7. Y como vemos, puede tener 10 y necesitar transfusión, ¿verdad? Puede tener 8 y no necesitar transfusión. Como vemos en el esquema, lo más importante es el estado clínico del paciente en los glóbulos rojos empacados. Hay situaciones especiales para mantener hemoglobinas 8 en enfermedad cardiovascular preexistente, o sea, pacientes cardiópatas con ICC. Como les digo, hay guías que ya dicen 10, pero lo ideal es no tener abajo de 8 la hemoglobina. A ese paciente hay que ver si se le transfunde, solo que con mucho cuidado, valorar uso de diurético, ver que esté orinando, ¿verdad? Sangrado gastrointestinal, si está abajo de 7. Pero eso es bien importante. Abajo de 7 hay que transfundir. Los mismos gastroenterólogos o las guías de gastroenterología ya dicen que si el paciente tiene 9, 8 de hemoglobina, no es correcto transfundirle mucho porque aumentamos la presión de por ejemplo, si es una varices esofágica y podemos causarle más hemorragia, ¿verdad? Los pacientes adultos en áreas críticas por procesos sépticos, mantener hemoglobinas abajo de 10, porque se ha visto que mantener hemoglobinas altas también puede empeorar el cuadro de la sepsis. Obviamente, como les mencionaba al principio, es el estado clínico, ¿verdad? Lesiones cerebrales es bien importante en pacientes con ACV isquémico, una hemorragia cerebral. Mantener una anemia restrictiva entre 8 y 10 es bien importante. A veces con 9 quieren transfundir y vamos a causar más daño cerebral. Entonces, hay estudios que refieren que en pacientes con problemas cerebrales y si está estable su oxigenación, mantener hemoglobinas entre 8 y 10 es suficiente. Neonatos prematuros en UCIN, ¿verdad? Neoplasias hematológicas también. Nosotros tenemos anemias aplásicas, leucemias, que con tenerlo entre 8 y 10 la hemoglobina es suficiente. No debemos asustarnos o tratar de llevarlos a hemoglobinas normales con transfusiones, ¿verdad? Y de hecho, si tienen 8 y está estable el paciente, no es necesario transfundir glóbulo rojo. En trasplante de médula ósea, hay una fase antes de pasar al trasplante que se llama fase de condicionamiento. No hay que transfundir, ¿verdad? Hay que mantener, aunque sea la hemoglobina baja. Y ya para acabar el glóbulo rojo, traigo esto que es bien importante, que muchos dicen, ¿cuándo tomamos el hemograma control para ver si ya corrigió, si estuvo bien la transfusión? Y entonces veo que dicen, no, es que no le tomo los exámenes porque le acaba de pasar los glóbulos rojos y entonces no más sale. Las guías dicen que 15 minutos después de haber finalizado una transfusión ya podemos tomar hemoglobina. Como vemos, en 15 minutos se tiene un adulto normal con una transfusión, se puede haber incrementado entre 1 gramo hasta 1.5. No es necesario esperar 2, 3, 4, 6 horas para tomar el hemograma con días. 24 horas. Sí, entonces
¿Y por qué es importante eso? Porque si mi paciente tiene 8 de hemoglobina, yo le puse 1, y me dice, no, le voy a pasar 2 o 3 porque a saber cuánto se va a tardar en subir. Podemos tomarle los 15 minutos de haber finalizado la transfusión, y si ya tengo 9, ya no es necesario continuar la transfusión. Y eso también tiene que ver, como mencionaban ustedes al principio, con la calidad del hemocomponente. Sí, exacto. Porque si no le hemos dado un buen manejo al glóbulo rojo empacado, puede ser que realmente no le esté poniendo glóbulos rojos viables. Entonces no voy a tener un incremento de hemoglobina, no voy a tener un incremento de la oxigenación, sino que simplemente le estoy incrementando volumen y hasta poniéndolo en riesgo, ¿no? Exacto, porque digamos, o lo pasé muy rápido, o lo pasé después de 4 horas, o sea, me tardé 5 o 6 horas en pasar ese glóbulo rojo. Obviamente, si le tomo la hemoglobina, puede que esté igual, hasta más baja, porque a veces cuando se tarda mucho hace hemólisis. Entonces, ajá, y solo le pasé líquido, entonces es bien importante eso, mantener los tiempos, y podemos tomar la hemoglobina al control 15 minutos después de haber finalizado el glóbulo rojo. Entonces, volviendo al caso clínico 1, por ejemplo, el de 60 años, hepatópata, tenía hemoglobina de 8. Los tiempos, ya vamos a hablar de los tiempos, pero ¿tiene indicación de transfusión? No. Este paciente está estable. No está por sangrado, sino por encefalopatía hepática. Y si vemos los volúmenes, están súper altos. Entonces, pacientes tienen deficiencia de B12. Casi todo hepatópata va a tener, sobre todo asociado a etilista, tienen deficiencia de B12. Y no hay datos de hipoxemia. Entonces, lo ideal es reponerle la vitamina B12. Cuando es por deficiencia de vitamina B12, la hemoglobina en cuestión de una semana se sube cuando inicio el tratamiento a tiempo, ¿verdad? Entonces, hay que evaluar a este paciente adecuadamente. Y es más, estos pacientes hacen sobrecarga hídrica por hipoalbuminemia, lo voy a sobrecargar poniendo los glóbulos rojos y no voy a corregir la causa. Entonces, en el primer caso, no es necesario transfundir. Con haber puesto que el paciente no tenga hemorragias, estar seguro que no tiene hemorragias, corregir la causa en este caso es que es una deficiencia de B12, ¿verdad? Y eso, aunque tenga plaquetas de 50,000. Ya vamos a hablar de las plaquetas. Ahorita Glóbulo rojo. Sí, pero sí, andando hacia anuncio, la deficiencia de B12 da pancitopenia, da plaquetopenia, da leucopenia, y los pacientes hepatópatas también tienen arresto esplénico por hipertensión porta, y la hipertensión porta y el arresto esplénico causa plaquetopenia. Entonces, ya cuando vamos a hablar de las plaquetas y cuándo está indicado transfundir plaquetas, pero en este caso, si no hay sangrados, tampoco está indicado plaquetas en este caso. El paciente de 88 años, también con cardiopatías, no está indicado, ¿verdad? Sobre todo porque tiene insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a causarle el principal reacción adversa, que es el TACO, le decimos, ¿verdad? En abreviado, pero es la sobrecarga hídrica asociada a la transfusión, ¿verdad? El paciente no está con disnea por la anemia, sino por insuficiencia cardíaca, entonces hay que corregir, ¿verdad? Y valorar, en este caso, usar hierro en el lugar de la transfusión. Claro, este es un caso específico, ¿verdad? Siempre hay que estar evaluando. Analizar cada caso. Pero este caso, por ejemplo, era un paciente con deficiencia de hierro, tiene creatinina alta, entonces probablemente no orina y por eso está en insuficiencia cardíaca. Al pasarle yo transfusión de glóbulo rojo, voy a empeorar el cuadro por el que está ingresado. En cambio, la otra chica de 45 años tiene hemoglobina 8,5, diría, pues está bien, pero realmente tuvo un trauma, tiene dolor abdominal. Y no está estable, está con choque hipovolémico. Entonces a este paciente hay que transfundirle sangre, ¿verdad? Entonces ella sí tiene indicación, está disneica, chocada, entonces sí, y inclusive probablemente va a evolucionar a una hemorragia masiva. Como vemos, está prolongando los tiempos de coagulación, está haciendo plaquetopenia, entonces recordemos que cuando hay una hemorragia no se pierde solo hemoglobina, y es algo que me gusta a mí siempre recargar, porque muchas veces tengo un paciente con hemorragia y solo le pongo glóbulo rojo. Así es. Y cuando nosotros sangramos estamos perdiendo todo, estamos perdiendo plaquetas, estamos perdiendo factores de coagulación, entonces hay que tratar de reponer todo, ¿verdad? O sea, tendría que hacer una sangre reconstituida prácticamente, ¿no? Se pone una de glóbulo rojo, una de plasma y plaquetas. Adelante les pongo cómo se maneja esto. Luego, ahora hablando de las plaquetas. Las plaquetas
Antes casi no se utilizaban, ¿verdad? Ahorita en los últimos años hay estudios que dicen que su uso se ha duplicado. Sobre todo se usaba en pacientes con leucemia, con pacientes con quimioterapia que causan plaquetopenia, pero actualmente hay estudios que van en ascenso, ¿verdad? Para el 2013, como pueden ver, de los 90 a los 2000, duplicado el uso de plaquetas. Hay otro estudio que va a un aumento para el 2017 en Europa. Entonces, debemos, si es necesario usar tanto las plaquetas, debemos conocer su uso adecuado, ¿verdad? Hay dos indicaciones de uso de plaquetas: profilaxis, o sea, preventiva, y terapéutica. Profiláctica es para evitar una hemorragia y terapéutica es que ya tenga un paciente con hemorragia. Y casi el 80% de las transfusiones, Héctor, no me dejará mentir, son profilácticas, ¿verdad? Ajá. Entonces la profilaxis sí es importante, ¿verdad? Pero lo ideal es terapéutica, ¿verdad? Hay pocos estudios del uso de plaquetas, vienen desde los 80s, pero actualmente y casi están confinadas a leucemias, a problemas de cáncer. Pero actualmente, o sea, ya hay guías, casi todas son oncológicas, pero se pueden traspolar a todas las enfermedades donde haya plaquetopenia. Y ya hay guías para el uso de plaquetas. Entonces aquí se las traigo resumidas. Por ejemplo, en profilaxis, 10.000, cuando la cuenta de plaquetas está abajo de 10.000, debería indicarse, sobre todo en pacientes que tienen tumores o cáncer y que están en quimioterapia. 20.000, si el paciente no es necesario, a menos que esté con fiebre, con sepsis, con una enfermedad que acompañada de coagulación, de coagulopatía, y sepamos que le puse quimioterapia y va a bajar, pero está indicado abajo de 20.000. Entre 20.000 y 50.000 no hay estudios que digan, ¿verdad? A menos que le vaya a hacer un proceso invasivo, ¿verdad? Que le tengo que poner un catéter central, hacer una punción lumbar, y aún así depende, la guía dice, depende de la experiencia del ejecutor. Si es un neurólogo, un anestesiólogo que sabe hacer un solo pin. Ajá, entonces probablemente no sea necesario si el paciente tiene 30.000 o 50.000 plaquetas. Pero si es alguien que no tiene experiencia, sí hay que poner plaquetas. Arriba de 50.000, si vamos a hacer un procedimiento muy invasivo como una fibroscopía, una biopsia, hay que poner plaquetas. Entre 50.000 y 100.000, si está con hemorragia. O sea que, y sobre todo en pacientes con hemorragia del sistema nervioso central o ojo, o nivel oftálmico, ¿verdad? Hay que mantener plaquetas, hay que transfundir aunque estén entre 50.000 y 100.000. Entonces, resumiendo, ¿verdad? Abajo de 10.000 debe transfundirse porque el riesgo de hemorragias es alto. Arriba de 20.000, solo si hay factores de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Un paciente séptico, con fiebre, en UCI, con leucemia, con cáncer, debe transfundirse si está entre 20.000. Abajo de 50.000, o sea, entre 30, 40.000, solo si se le va a hacer algún procedimiento, ¿verdad? Y abajo de 100.000, solo si mantener arriba de 100.000, transfundir, si hay hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central o en ojo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que podemos ser un paciente con 30.000 plaquetas, 40.000, y si no tiene ninguna manifestación y no le va a hacer ningún procedimiento, no es necesario. Transfundir plaquetas. Hay que buscar la causa, hay que ver qué tiene, ¿verdad? Si es una PTI, si es un cáncer, si... Algo muy común en nuestros países es el dengue grave, ¿no? Que tiene que ver con una depresión, como lo decía usted, tanto el leucocito como de las plaquetas. Y por eso es importante entender la fisiopatología de cada una de las enfermedades, porque no tiene ninguna hemorragia y si tiene secuestro en el tercer espacio, voy a causarle edemas y lo voy a poner más en riesgo de lo que, como usted decía, riesgo-beneficio, ¿no? Exacto. Y de hecho, usted bien lo menciona, las guías de dengue son bien claras en el uso de plaquetas, pero solo si hay hemorragia, si hay datos de hemorragia. Igual, por ejemplo, la PTI está contraindicado usar plaquetas, a menos que tenga menos de 20.000
o tenga una hemorragia que esté colocando al paciente en riesgo de su vida, o sea, a nivel sistema nervioso central, vaginal, gastrointestinal. Entonces, porque la PTI es una enfermedad autoinmune que está destruyendo las plaquetas, y si yo le pongo más plaquetas, empeoro el cuadro, ¿verdad? Entonces, está contraindicado el uso de plaquetas. ¿Cuáles son los factores de riesgo cuando hago balón? Pacientes con fiebre arriba de 38, sepsis, mucositis, descenso brusco a la cifra de plaquetas, o sea, ahí tenía 80,000 y mañana me bajo a 30,000, hay que ponerle plaquetas. Al paciente, esto es bien importante, puede tener 30,000, 40,000, pero si lo tengo en crisis hipertensiva, hay que ponerle plaquetas porque puede tener una hemorragia a nivel sistema nervioso central, y pacientes acompañados con alteración de la hemostasia, o sea, tiempos prolongados y con hemorragias, pero recordemos siempre hemorragia. Hay otras indicaciones de transfusiones por trombocitopatía adquirida. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás están normales las plaquetas. Y ahí en los bancos se nos ponen, ¿por qué le dejo plaquetas si tiene 100,000, si tiene 150,000? Porque el paciente está sangrando y tiene algo que le causa que esa plaqueta esté inactiva. Por ejemplo, uso de antiagregantes plaquetarios, pacientes con aspirina, con clopidogrel. Esa plaqueta está inactivada y es irreversible, y si yo tengo hemorragia o lo necesito operar, hay que ponerle plaquetas aunque estén normales. En pacientes urémicos que hay que ponerles un catéter, o sea, en falla renal que hay que ponerle catéter, y tiene manifestaciones hemorrágicas, puede que tengamos plaquetas normales, pero están inactivadas por la uremia, por los tóxicos de la insuficiencia renal. El paciente que va a entrar a cirugía cardiovascular se conecta a una máquina, un bypass extracorpóreo, que se le pone un anticoagulante que inactiva las plaquetas. Entonces, en esos casos, aunque tengamos plaquetas normales, está indicado el uso de plaquetas. El otro punto importante, que es la diferencia entre una aféresis y plaquetas obtenidas por donación. Ahí Héctor nos puede Sí, la donación por ampliar. aféresis es una gran ventaja, ya que se pueden obtener altas concentraciones de plaquetas de un solo donante, mientras que con el concentrado, que es de una sangre total, pues solo se obtiene una unidad. Hay que buscar alrededor de 5 o 6 donantes para poder llegar a una dosis que sea efectiva para el paciente. Mientras que con la aféresis podemos minimizar el riesgo de transmitir alguna enfermedad, porque tenemos que confiar siempre en el donante, pero no sabemos si nos está mintiendo. Entonces, reducimos el riesgo de una sola donante hasta tener 6 donantes. Y la plaqueta es mucho más efectiva. Es mucho más concentrada. El proceso de aféresis es un proceso moderno, actual. Bueno, moderno, ya en realidad ya tiene sus 30 años de existir, pero se ha modernizado mucho. Ya varios de nuestros bancos de sangre los tienen, los principales, ¿verdad? Y es un proceso muy útil, donde el donador no se le extrae toda la sangre, sino lo que yo quiero que me done. Podemos extraer solo eritrocitos, solo plaquetas, solo plasma. Así hicimos con el COVID cuando sacábamos plasma convaleciente por aféresis. Pues las plaquetas se pueden extraer. La ventaja es que un donador me puede dar lo de 6 donadores, ¿verdad? Otra ventaja es que el donador puede volver a donar plaquetas en 15 días, ¿verdad? Recordemos que si nosotros hacemos una donación de sangre completa, la que somos, podemos volver a donarse entre 3 meses. Y si mi familiar o mi amigo necesita plaquetas, como les pasa a las leucemias, que hay que estarles poniendo diario, entonces yo le puedo ayudar más donando con aféresis, ¿verdad? Porque una aféresis me da más cantidad de plaquetas, y ese donador se reconstituye de nuevo sus plaquetas en 15 días y ya puede volver a donar. Entonces es la aféresis. De hecho, hay países que ya no transfunden plaquetas por unidades, ¿verdad? O centros de Latinoamérica como México, Colombia y Estados Unidos, solo por aféresis, ¿verdad? Se obtienen, porque son plaquetas de mejor calidad, hacen mejor acción, porque como no estamos conectando, desconectando, ni moviéndola, sino que se conecta y se pasa de una vez, esa plaqueta tiene mejor efecto. Entonces, estamos tratando, y es algo muy importante, de impulsar la donación a través de aféresis, ¿verdad? Porque es una de las mejores metodologías para donar, y la aféresis plaquetaria es de mejor calidad y tiene mejores efectos. Inclusive una transfusión de 6 unidades de plaquetas, por ejemplo,
me subirá a 30,000, 20,000 las plaquetas extra de lo que tenía. O sea, si tenía 10,000, en teoría me tienen que subir a 30,000, 40,000. Pero una féresis me puede subir más, de hecho, porque la calidad de esa plaqueta es mejor, ¿verdad? Y a eso vamos, el sistema Sí. y los bancos de sangre del país. Sí, Esperamos que en un par de años también seamos parte de ese porcentaje de primer mundo que utiliza plaquetas solamente por para aféresis. féresis, exacto. También está el pool de plaquetas. ¿Qué es un pool de plaquetas? El pool de plaquetas consiste en reunir 5 o 6 plaquetas, pasarlas por un filtro para depositarlas y poder tener la cantidad adecuada para poder ayudar al paciente. Claro, este pool, como se repetía, puede dañar al paciente porque son 6 personas diferentes. Desde con la féresis, solo tenemos la recolección de una persona y cabal, las plaquetas son más viables, o sea, son más efectivas porque el método de centrifugación es específicamente solo de la plaqueta, mientras que con la sangre total tenemos que centrifugar la sangre, ahí se puede perder una parte, después recentrifugamos nuevamente para sacar la plaqueta. Entonces, todas esas centrifugaciones pueden al final no dar la cantidad necesaria para poder ayudar a un paciente. Puede ser una cantidad bien limitada. Entonces, estamos peleando muchas veces para llegar a los estándares internacionales porque a veces o también la calidad de plaqueta que puede manejar el donante no va a ser la adecuada. Exacto. Entonces la donación por aféresis en realidad de plaquetas es mucho más efectiva y conviene más. Sí, el pool es importante porque no van separadas las unidades y para el que el transfunde es más fácil, ¿verdad? Pero sí, como dice el licenciado, son de 6 donadores y recordemos que las infecciones que me puede pasar un solo donador es menos que el de 6, ¿verdad? Entonces, El riesgo y la dosis, como les decía, estándares para profilaxis o para terapéutica, es una unidad por cada 10 kilos de peso. O sea, si mi paciente pesa 60 kilos, le tocan 6 unidades. Si pesa 70, 7 unidades. Si pesa 80, 8 unidades. Es la manera correcta de indicarlas. Porque ahí sí creo que a veces hay alguna falla en la indicación de las plaquetas. Entonces, de manera estándar puede ir de 6, 4, 6 a 8 unidades por transfusión. O sea, yo tengo un paciente con plaquetopenia, mínimo entre 6 a 8 unidades le toca. A veces por la escasez los bancos solo me dan 4, pues a nada, pues es importante. O una unidad de féresis, ¿verdad? Me va a aumentar lleva entre 300,000 a 400,000 millones de plaquetas esas donaciones, esas transfusiones, pero me va a aumentar entre 20,000 a 30,000. La dosis en niños es de 10 a 20 ml por kilo, ¿verdad? Aquí no le puse, pero la vida de esas plaquetas son de 12 a 24 horas. Si es profilaxis, es cada 24 horas. Si es por hemorragia, sí está indicado dejar plaquetas cada 12 horas. Pero por profilaxis, o sea, que tengan 10,000 o 20,000 plaquetas, y yo tengo el riesgo de que me pueda sangrar, con una dosis al día es suficiente, ¿verdad? Obviamente va a depender de que se hayan cuidado bien esas plaquetas, del tiempo que se llevó del banco al paciente la plaqueta, etcétera. Regresando al caso clínico que mencionábamos, ¿verdad? Ya con esa guía, el primer caso, el del paciente de hepatópata con 50,000 plaquetas sin sangrados, no tiene indicación de... Ya vimos que la guía dicen que abajo de 20,000 o 30,000, de 20,000 o 10,000 en profilaxis. Él no está con sangrados, tiene 50,000. Solamente si le fueran a hacer un procedimiento, una endoscopía, una biopsia, hay que ponerle plaqueta. Entonces, en este momento, con la encefalopatía, este caso no tiene indicación de plaquetas. Y esa plaqueta, como les decía, puede ser por la deficiencia de B12 o por el arresto esplénico. El señor el segundo caso, no, ni al caso, porque tiene 150,000. Sí, pero la siguiente chica... No, puede ser que alguien diga, hay que hacerse la llegar a 300,000. No, normal son 150,000 a 400,000. La chica que tiene la hemorragia severa, a menos que tenga una transfusión masiva, o sea, una hemorragia masiva, sí, las guías dicen que debemos de mantener 100,000, arriba de 100,000 las plaquetas. O sea, si esta paciente vemos que está con una hemorragia severa, que me van bajando, que a pesar de que le he puesto glóbulos rojos, sigue con hemoglobinas bajas, ya entra en el diagnóstico de hemorragia masiva. Hemorragia masiva significa, el concepto es cuando hemos perdido
más del 50% del volumen sanguíneo. Recordemos que nuestro volumen sanguíneo es 5 litros. Hicimos pérdida alrededor de 2.500 de sangrado, de volumen, ya es una hemorragia masiva. Entonces sí toca indicación de plaquetas, sobre todo si están abajo de 100.000. Entonces ahí hay que valorar si le va a tocar. Luego el plasma fresco congelado. Se empezó a usar allá por el año 18. En los años 40 ya se aceptaba como un nuevo tratamiento. ¿Qué es el plasma? Nuestra sangre está constituido por 5 litros. Alrededor tenemos aproximadamente 5 litros de volumen sanguíneo en nuestro cuerpo. De esto, aproximadamente casi la mitad es puro plasma, ¿verdad? ¿De qué está constituido el plasma? 2.500, de estos 2.800 litros, 2.8 litros de plasma que tenemos, 2.5 es agua. Casi 2 puntos. Puro líquido. Lo que el plasma nos sirve, que, o sea, por coagulopatía, solo está bien, es bien poco lo que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante conocer eso? Porque con las unidades de plasma es más líquido lo que le estoy poniendo al paciente, ¿verdad? Tiene albúmina, tiene globulinas, tiene fibrinógeno y factores de la coagulación. Eso es cómo está compuesto nuestro plasma. ¿Qué tiene el plasma fresco congelado? Tiene factores de coagulación, ¿verdad? De todos los factores de coagulación, porque son proteínas. Entonces las proteínas están contenidas en el plasma. Pero hay unos que no están en el plasma, que son los que se van a encontrar en el crioprecipitado. El factor 1, el 8, el 13 y el factor de von Willebrand. Es bien escaso. ¿Por qué traigo eso importante? A veces tenemos hemorragias con fibrinógeno bajo y le estamos poniendo plasma, ¿verdad? O no le hemos medido el fibrinógeno. Entonces, y en realidad lo que le corresponde son críos. Entonces, tener en cuenta que el factor 1, que es el fibrinógeno, solo no está bien bajo o casi no tienen los plasmas, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos un paciente con hemorragia, no olvidemos tomar tiempo de protombina, tiempo parcial de tromboplastina y fibrinógeno. Luego el factor 8 también está bien bajo, sobre todo en hemofilia A, que ya no es correcto usar plasma, pero a veces al tener deficiencia, no tenemos en nuestra institución que el factor 8, entonces se puede usar plasma como sustituto, ¿verdad? Perdón, como crioprecipitados, entonces el no plasma. La deficiencia de factor 13 y la enfermedad de von Willebrand son raras, pero sí existen y es crioprecipitado. A diferencia de las plaquetas, el uso de plasma se va dejando en descontinuación, ¿verdad? Va disminuyendo a medida, bueno, acá creo que se usa mucho, pero idealmente se debe dejar de usar porque los riesgos de usar plasma son mayores que el beneficio. Sobre todo hoy que ya hay hemoderivados que nos pueden sustituir. En esto por el complejo protrombínico, los factores de coagulación, el 8, el 9, el factor de von Willebrand. Entonces ya se está dejando en desuso el plasma y sobre todo se utiliza para unas indicaciones específicas, que se las traigo aquí adelante. Hay datos de que poca base científica que el uso de plasma no sirva, ¿verdad? Eso es importante conocerlo porque aquí en el caso de riesgo-beneficio es mayor el riesgo de usar plasma, ¿verdad? El plasma tiene sus indicaciones precisas, no es correcto utilizarlo solo por tiempos prolongados. Inclusive el UpToDate, las guías nuevas, aquí les traigo más adelante donde está cuáles son las indicaciones de usar plasma. Y son pocas, hay controversia cuando usa, pero sí hay donde no está indicado. El plasma no está indicado para corregir tiempos de coagulación. O sea, si yo tengo pacientes con tiempos de coagulación prolongados, solo porque tiene tiempos prolongados, no está indicado, no debe usarse si el paciente no está sangrando, ¿verdad? A menos que esté sangrando, pues hay que valorar si se va a utilizar. En albúmina baja está contraindicado el uso de plasma. El plasma o ya hay albúmina como hemoderivado, se debe usar. A veces se usan como apoyo nutricional. En uso de choque hipovolémico bajo de volumen está contraindicado para aportar inmunoglobulinas. Y en sepsis, a veces tenemos pacientes en UCI con sepsis,
con tiempos prolongados sin hemorragia y quieren corregirle con plasma. Está contraindicado, inclusive podemos empeorarle la sepsis porque los plasmas igual pueden ir contaminados de otras bacterias o virus, o podemos causarle la principal reacción adversa del plasma, que es el trali. El trali se comporta con una parecido a sobrecarga hídrica, hipoxemia, el paciente puede entrar inclusive en ventilación mecánica. Entonces, si solo para corregir plasma, tiempos de coagulación está contraindicado, ¿verdad? Vamos a comentar cuáles son las indicaciones más razonables. Por ejemplo, en déficit aislado en factor de coagulación, en pacientes en este caso la hemofilia B, o pacientes con deficiencia de algún factor 5, factor 11, ya conocido, y lo tengo con sangrado, está indicado usar plasma fresco congelado. En procesos quirúrgicos o procedimientos invasivos. Ahí sí, si yo tengo un paciente que le voy a hacer un procedimiento donde puedo causarle un sangrado y tengo tiempos prolongados, ahí está indicado usar plasma. O sea, ahí no hay duda. En hemorragias graves, exactamente, siempre tengo un paciente con tiempos prolongados y me está sangrando, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central, hemoptisis, y tiene tiempos prolongados, está indicado el uso de plasma, ¿verdad? No hay nada, es razonable y necesario usarla. Pacientes anticoagulados con warfarina, sobre anticoagulados. Y eso es bien importante porque a veces van sobre anticoagulados y les ponen plasma. Es sobre todo si está sobre anticoagulado con warfarina y está con hemorragias, o está arriba de 9 LNR. No lo puse acá, pero sí es. Y si no se dispone de complejo protombínico, que realmente pocos, bueno, creo que en el país nadie tenemos complejo protombínico, que es en realidad que es un hemodiderivado, muy útil actualmente en hemorragias. Pero como no tenemos, ahí sí está indicado el uso de plasma en pacientes sobre anticoagulados con warfarina, en este caso que usamos en nuestro país, y con hemorragia, obviamente. En CID, es bien importante, lo traigo, solo si está sangrando el paciente. La CID causa tiempos prolongados, puede causar fibrinógeno bajo, pero causa trombosis. Hay microtrombosis en la CID. Y si yo le pongo plasma a un paciente que no está sangrando con CID, voy a empeorar el cuadro de la CID. Voy a causar más trombosis, microtrombosis, no se ven trombosis grandes, sino microtrombosis a nivel cerebral, pulmonar, renal, hepática, y vamos a empeorar el cuadro del paciente. En CID solamente si el paciente está sangrando de manera abundante, porque a veces veo que por gingivorragia, por que el catéter tiene un poquito de sangradito, le ponen plasma, pero en realidad vamos a empeorar la fisiopatología de la CID. La CID, el tratamiento es tratar la causa, que casi siempre son infecciones, ¿verdad? Antibióticos o aminas, pero plasma no está indicado a menos que haya hemorragia. Y transfusión masiva. Aquí también está indicado, y eso es de las pocas que quizás vamos a ver que los tiempos de coagulación no están tan prolongados o son levemente prolongados, pero el paciente ha tenido una hemorragia masiva, he tenido que transfundirle mucho, me sigue bajando la hemoglobina, y es la que les mencionaba, el paciente cuando sangra pierde todo, entonces pierde también factores de la coagulación. Entonces hay un proceso, hay una hiperfibrinólisis, el paciente se nos puede complicar o tener un desenlace terrible por la hemorragia masiva. Entonces aquí sí está indicado. Y se los traigo con el caso que les mencionaba, ¿verdad? De una chica que tuvo un trauma abdominal. Como vemos, tiene el TP un poco prolongado, el TPT está casi normal, de 32, solo tiene 38, pero el TP sí está prolongado, le inerva un poquito, el fibrinógeno empieza a bajar. Ella sí está con una hemorragia masiva, ¿verdad? Las guías dicen que cuando tenemos una hemorragia masiva debemos de indicar una unidad de glóbulos rojos, una féresis, que en este caso, si no tenemos, tendrían que ser 6 unidades de plaqueta, y una unidad de plasma fresco congelado. Y reevaluar, o sea, solo una vez, no es dejarlo así cada... Ajá, se le pone en un paciente que ya tenga hemorragia, y a las 4 horas volver a evaluar con exámenes.
Si sigue inestable, si sigue sangrando, pues volver a hacer una unidad de glóbulo rojo, otra féresis de plaquetas y un plasma, ¿verdad? La idea es mantener plaquetas arriba de 100,000 y el fibrinógeno no lo menciono acá, pero mantener arriba de 150 el fibrinógeno en hemorragia masiva, que ya vamos a hablar en crioprecipitados. La PTT es una condición hematológica, la púrpura trombocitopénica trombótica, donde hay una deficiencia de Adams 13. Esta se manifiesta con tiempos de coagulación prolongados, insuficiencia renal, alteración, anemias severas, hacen unas anemias hemolítica, trombótica. Se ve mucho en pacientes con sepsis, en pacientes embarazadas. Es una enfermedad hematológica, pero aquí sí usamos dosis cantidades altas. Hacemos recambio plasmático. ¿Qué es eso? Le extraigo alrededor de unos 3 litros de plasma y se le tiene que sustituir con plasma, ¿verdad? Esa es de las pocas indicaciones 1A de uso de plasma fresco congelado, como pero en plasmaféresis. ¿Qué es esto? Que yo le hago por plasmaféresis, por aféresis, el mismo principio de la donación, pero este es un paciente enfermo. Extraigo alrededor de 2.5 3 litros de plasma del paciente que está enfermo y le colocamos un plasma sustituto. Entonces, en estos casos sí está indicado el uso de plasma, de las pocas indicaciones, pero sí hay que conocerla. Casi siempre es necesaria la evaluación de hematología para esto. Ahora la dosis, cuando tenemos clara la indicación de que hay que usar plasma, ¿verdad? Entonces, recordar la dosis. La dosis es de 10 a 20 ml por kilo de peso. Yo casi siempre sugiero usar la dosis mínima, 10 ml. O sea, si yo tengo un paciente de 60 kilos y le pongo 10 por 60 son 600 ml de plasma. ¿Y cuánto tenía una unidad? Tenía 250 a 300. A 300. Entonces, lo máximo le toca 1 o 2 unidades. Casi siempre 2 unidades. Si está con hemorragia, recordemos, tiempos prolongados con hemorragia, ¿verdad? Entonces, le toca 2 unidades. Eso es importante porque a veces he visto indicación de 4 unidades, 8 unidades de plasma y debemos, nos vamos a pasar al otro lado de las reacciones adversas o la complicación o el riesgo de usar plasma. Si usamos dosis mayores a las indicadas, la dosis es de 10 a 20 ml para mejorar un 25 a 60% del factor de coagulación que tenemos alterado. Si va a ser un paciente que vamos a operar o que va a tener un procedimiento quirúrgico, se debería de poner 2 horas o 1 hora mínimo el plasma, porque a veces he visto que les dejan una unidad cada 12 horas para corregir los tiempos antes de una cirugía. Pocas veces va a corregir un paciente que tenga tiempos prolongados. Entonces, para un procedimiento quirúrgico o invasivo, lo ideal es poner el plasma 1 o 2 horas antes para que tenga ese efecto durante el procedimiento. Entonces, el paciente no le va a sangrar, va a tener un buen hemostasia porque va a estar activa ese plasma que le acabamos de poner. Entonces, no está indicado usarlo antes porque el efecto dura alrededor de 6 horas, 4 o 6 horas, hasta 12, ¿verdad? Entonces, si yo le puse ayer el plasma y hoy lo quiero operar, no me va a servir de nada ese plasma que puse. Si es un paciente con tiempos de coagulación muy prolongados, se puede usar otra unidad durante el procedimiento y si me quedó sangrando, pues se puede valorar ponerle otra después, ¿verdad? Pero cuando es un procedimiento quirúrgico, lo ideal es ponerlo un poco antes, 1 hora o 2, para que tengamos un buen efecto. Quiero ver. La velocidad de infusión, eso es bien importante porque, como mencionábamos, tiene mucho líquido, tiene mucha agua. Entonces, si le paso muy rápido a un paciente con insuficiencia cardíaca, con sobrecarga, lo vamos a encharcar o a hacer un edema agudo de pulmón. Entonces, se debe pasar 2 ml por kilo hora. Traduciendo casi siempre mínimo 1 hora, ¿verdad? Hasta 2 horas la infusión. Y si tienen sobrecarga hídrica, sí, inclusive pasarlo en 2 horas, está bien. Luego, volviendo a los casos, ¿verdad? Vaya, el primer caso, el paciente patópata, como vemos, tiene 19 de TP,
un INR 2.5, un TPT de 58. No está sangrando, así que no hay datos, pero si este paciente me sangra, sí tiene indicación, ¿verdad? Si tiene los hepatópatas, pueden hacer hemorragias de gastrointestinal, hemorragia de varices esofágicas, de colon. Si hay hemorragia, sí tiene indicación. Este caso, porque no está sangrando, no, porque no lo voy a corregir. Aquí podemos hacer uso de vitamina K, corregir la hipertensión porta, hacer medidas paliativas, pero si no está con hemorragia, no está indicado, ¿verdad? Porque nunca le van a corregir los tiempos de coagulación porque ese hígado ya está dañado por la cirrosis hepática. El segundo caso tampoco, ¿verdad? No están normales. Y el tercero ya les mencionaba antes, ¿verdad? Y ya para terminar, los crioprecipitados. Como que Héctor nos puede explicar un poquito más qué son los crioprecipitados. El crioprecipitado es la concentración de factor número 8, fibrinógeno. Este crioprecipitado pues, se obtiene de una unidad de plasma congelada a menos 80 grados, donde hace la concentración del factor. Una vez que se ha concentrado ese factor, pues hay que llevarlo a un proceso posterior a 24 horas, hay que llevarlo a un proceso de congelación, siempre por cadena de frío. Hay que ponerlo a 8 grados durante que se tarde alrededor de 12 horas en ese proceso de congelación para no descomponer las moléculas de fibrina que ya están unidas por medio del frío. Una vez de eso se centrifuga, pues el frío se mantiene preservado y ya podemos extraer en realidad la fibrina. ¿Cuántos ml tiene una unidad de fibrina? Anda alrededor de entre 20 y un máximo de 30, 40. Ese es muy importante porque ese sí tiene cantidades más pequeñas de líquido. La infusión es rápida también, a gota rápida. Como dice, 10 ml por minuto. Y si tiene 40, o sea que en 5 minutos ya se le ha pasado, ¿verdad? Ahí pues, se pueden hacer pools de críos que pueden andar hasta 50, 60 ml, hasta 10, 8 unidades, ¿verdad? En casos de hipofibrinogenemia severa. O sea, son pacientes que tienen fibrinógeno abajo de 50, de 30. ¿Cuál es la indicación? Difibrinogenia o fibrinógeno bajo, ¿verdad? Abajo de 100 no hay discusión, ese paciente necesita crioprecipitado. Algunas guías, por ejemplo, en hemorragia masiva, se debe tener arriba de 150, en CID arriba de 150. Entonces, yo creo que como banco está aceptable que teniendo abajo de 150 está indicado el uso de crioprecipitados. Arriba de 150 tiene mucho fibrinógeno, o sea, es rico en fibrinógeno, entonces podemos causar una trombosis de nuevo, ¿verdad? Entonces, pacientes urémicos con tiempos prolongados y que no responden a descompresina, o en deficiencia del factor 13 y del 8, que no, pero pocas veces ya no se usa, ¿verdad? Tampoco hay muchos ensayos donde diga cuándo hay indicación de usarlo, ¿no? La indicación única básica es fibrinógeno bajo o difibrinogénemis, que son enfermedades muy raras. Es la hemofilia A, ¿verdad? La enfermedad de von Willebrand, donde hay una deficiencia de factor von Willebrand, sobre todo el tipo 2 y 3. Hay 4 tipos de enfermedad de von Willebrand. Pero actualmente ya hay complejos hemoderivados de factor von Willebrand, por eso se desusa mucho. Una unidad tiene alrededor de 100 unidades de factor 8 y alrededor de 4 unidades de críos tiene alrededor de 100, vamos a subir 100 o 150 gramos de fibrinógeno, entonces con eso es suficiente. Un pool anda entre 3 y 10 unidades, que va a variar en cada banco de sangre, su pool, ¿verdad? No lo puse aquí porque lo puse al principio, pero recordemos que el crioprecipitado no va en grupo sanguíneo. De hecho, se hace de muchos donadores, ¿verdad? Entonces, no va con grupo sanguíneo, a diferencia del glóbulo rojo y el plasma, que son los únicos que es. Y ya para terminar, la transfusión más segura es la que no se realiza, ¿verdad? Todas las transfusiones pueden tener reacciones adversas, inclusive podemos causar meter en un estado crítico al paciente. El componente adecuado siempre va a ser cuando tengamos una adecuada indicación, o sea, el valor de
Como vimos en estos casos, ¿verdad? La evaluación clínica es la principal, ¿verdad? Si tengo el paciente con hemorragia, si tengo el paciente inestable y tiempo poco prolongado, pues sí está indicado, ¿verdad? A veces pueden estar estables y clínicamente asintomáticos, no está indicado el uso, ¿verdad? Idealmente los bancos o los hospitales deberían de tener un protocolo elaborado por un comité de medicina transfusional, que todos los hospitales tienen el comité, y en conjunto con hematología, ¿verdad? Para el uso adecuado de las transfusiones, la hemovigilancia, etcétera. Entonces, creo que de mi parte eso es todo. No sé si hay preguntas. Bueno, doctor, muchísimas gracias porque de manera sistemática nos ha ido ilustrando primero cómo se obtienen los hemocomponentes. Vemos que tenemos hemocomponentes, tenemos hemoderivados. Cada uno de ellos tiene su indicación precisa, su uso preciso. Algunos sí necesitamos tener el grupo ABO, otros no es necesario. Y sobre todo que siempre tenemos que pensar si realmente se debe utilizar el hemocomponente con riesgo-beneficio.